¿Cómo desarrollar el pensamiento crítico? ¿Qué paso seguir para desarrollarlo? ¿Existe alguna estrategia que nos diga cómo podemos primero desarrollarlo, mejorarlo y mantenerlo? Hoy estaremos hablando de esto, de cómo desarrollar el pensamiento crítico. Esta es una serie de videos donde estaré hablando de este tema, del pensamiento crítico. En un video pasado vimos los fundamentos del pensamiento crítico, vimos su significado, los elementos que lo conforman, los estándares del pensamiento crítico y un poco de su historia. En este video veremos las etapas del pensamiento crítico y cómo desarrollarlo. Este video tiene varias partes, por lo que en pantalla estarán apareciendo los diferentes capítulos por si te interesa alguno en específico. De igual manera, todas las referencias que use para realizar este video quedan en la descripción. Otro punto importante que quiero mencionar antes de iniciar es que veas el video anterior antes de este, es una sugerencia, ya que en el video anterior pusimos las bases para comprender lo que hablaremos el día de hoy. Voy a estar citando bastantes aspectos que mencioné en este anterior video, por ello te recomiendo que te lo veas antes de esto. Para iniciar, hablemos de las 6 etapas del pensamiento crítico. La primera etapa es el pensamiento irreflexivo. Somos pensadores naturales, pero que pensemos de forma natural e intuitiva no significa que lo hagamos bien. De eso se trata esta primera etapa. En esta primera etapa nos encontramos todos, ya que como digo, todos pensamos. Sin embargo, pensar no es igual a pensar bien o pensar de forma crítica. Algunas características de esta etapa son, por ejemplo, que nos consideramos la fuente de la verdad, es decir, que creemos que porque nosotros creemos algo, así es, sin realmente cuestionarlo. Otro punto también muy interesante es que podemos llegar a pensar claramente en algunos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, en el área profesional podemos pensar de forma clara o en el área de la familia. Sin embargo, podemos cometer errores a la hora de pensar y no podríamos corregirlos ya que no somos conscientes de en qué parte del pensamiento está el error. En este punto es donde creemos cosas porque nos hacen bien. Si nos sentimos cómodos creyendo algo, seguiremos allí y no lo vamos a cuestionar. En esta etapa, cuando creemos algo y nos sentimos cómodos con ello, lo seguimos creyendo. Es decir, si algo nos hace sentir bien, lo seguimos creyendo sin cuestionarlo. Otro punto importante es que creemos que merecemos todo lo que deseamos, o sea que cualquier necesidad que surja en nosotros debemos satisfacerla. Esto más adelante lo veremos en el pensamiento egocéntrico y nos puede llevar a la manipulación para nosotros obtener un bien en específico. Empezamos a superar esta etapa cuando nos damos cuenta de que nuestro pensamiento es defectuoso, que le falta estructura, que le faltan argumentos, que le faltan diferentes aspectos. Esto se vuelve efectivo cuando, como vimos en el video anterior, somos concretos y precisos. Somos precisos en qué habilidades necesitamos. Empezamos a ser conscientes de que necesitamos desarrollar nuestro pensamiento crítico. La segunda etapa es de conciencia y decisión, porque en esta etapa primero somos conscientes de que tenemos un pensamiento defectuoso. En esta etapa ya somos plenamente conscientes de que necesitamos desarrollarlo. Y la segunda parte es que necesitamos afrontar esto. Muchas personas podemos saber que no pensamos de forma correcta, que quizás a nuestros argumentos les faltan algunos pedazos o que como vimos en el video anterior podemos tener alguno de los estándares a la hora de tener un pensamiento crítico. Podemos ser claros o podemos ser precisos, quizás puede ser relevante o puede tener amplitud, sin embargo no cumple con todos los estándares. Ahora, ¿qué sucede? En esta etapa muchas personas quedan en el conformismo de saber que no están pensando bien, pero seguir sin querer desarrollar este pensamiento. Lo que sucede es que muchas veces al ver esto nos da un poco de pereza desarrollar este pensamiento. Entonces preferimos quedarnos allí y saber como que sí, yo pienso mal, quizás no desarrollo bien mis ideas, pero no quiero hacerlo, no necesito hacerlo. Entonces en esta etapa decides si decides continuar o si decides quedarte en este pensamiento con falta de fuerza, de información, de desarrollo y todo lo que veremos más adelante. En la etapa número 3 nos volvemos pensadores empíricos. ¿Qué significa esto? Iniciamos a desarrollar una clase de pensamiento crítico, sin embargo no tenemos un plan. Aquí podemos ver algunos avances. Por ejemplo, podemos analizar que nuestro pensamiento es un poco egocéntrico. Podemos ver cuál es el propósito o las metas de nuestro pensamiento. Iniciamos a recopilar información y a analizarla más a profundidad. Diferenciamos entre una información bruta y también podemos analizar cuál es nuestra interpretación acerca de esta información. Iniciamos a cuestionar conclusiones injustificables, nos damos cuenta de las palabras y del mal uso que hacemos con ellas, de la mala interpretación que le damos. Y otro punto también es que a nuestra interpretación la empezamos a cuestionar. Nos empezamos a dar cuenta si es que está sesgada, hacia qué lado está sesgada
y en general tratamos de cuestionar e iniciamos más bien a cuestionar nuestras creencias, a darnos cuenta de que quizás nuestra interpretación no es la correcta o no es la que necesitamos en este momento. Nos damos cuenta de cómo manejar los componentes de nuestro pensamiento, temas como el propósito, las preguntas, la información, la interpretación, etc. En general podemos ver que en esta etapa iniciamos a hacer un uso empírico del pensamiento crítico. Iniciamos a darnos cuenta de que podemos no tener la razón. Empezamos a cuestionar este pensamiento defectuoso que tenemos y a tratar de desarrollar uno, pero sin un plan, sin una estrategia. Y esto es lo que nos lleva a la cuarta etapa. En la cuarta etapa desarrollamos una estrategia de pensamiento. En esta etapa ahondaré un poco más, ya que justamente es la que nos dice cómo empezar a desarrollar un pensamiento crítico. Como primer punto es plantearnos la naturaleza de nuestra vida. Es decir, qué cosas son fundamentales para nosotros, qué creencias tenemos, qué tanto nuestras creencias se ven influenciadas por los otros y qué tanto tratamos de influenciar a otros con nuestras creencias, hasta qué punto nos dejamos guiar por emociones e impulsos, qué tanto de verdad seguimos nuestros deseos más allá de lo que nos digan los otros o la sociedad en general. Cada uno de los puntos que voy a mencionar van a tener sus preguntas, así que aquí estarán apareciendo los de este primer punto. Plantearnos la naturaleza de nuestra vida está en el investigar y en el escarbar, por decirlo de alguna forma, en nuestras creencias, en nuestra filosofía, en el punto que estamos actualmente. Algo muy interesante que nos dicen de esta etapa es que nos preparamos para cambiar nuestros valores en muchos casos, ya que muchas veces tenemos un pensamiento sumamente egocéntrico. Entonces, de allí la importancia de la pregunta de cómo estamos influyendo a otros con nuestro pensamiento. ¿Lo estamos influyendo para solo intereses propios y por qué tenemos estos intereses? En sí nos vamos a empezar a dar cuenta que esto va a ser mucho de preguntas, de indagar mucho, de preguntarnos mucho, de investigar mucho, de sobre todo cuestionarnos. Esa es la palabra clave, yo creo que de este video y de todas las etapas, el cuestionar. Como segundo punto vamos a llevar un diario intelectual. Entonces, vamos a hacer los siguientes pasos que estarán apareciendo en pantalla. Como primer punto, vamos a describir solo las situaciones emocionalmente significativas para nosotros. Es importante que analicemos solo una situación a la vez. Entonces, vamos a hacer una lista de las situaciones y vamos a elegir una. Luego analizaremos qué hicimos en respuesta a esta situación. Aquí nuevamente vuelve algo importante, hay que ser precisos y específicos. Tratar de recordar con la mayor claridad posible cómo actuamos en esta situación, qué la detonó y qué respuesta tuvimos nosotros ante este estímulo. Este es un tema del que ya hemos hablado en otros videos, sin embargo, aquí específicamente lo vamos a hablar para el pensamiento crítico. Nuevamente repito, hay que ser específicos y exactos a la hora de definir este punto de qué respuesta tuvimos ante este estímulo o ante esta situación emocionalmente significativa para nosotros. Luego analizaremos lo escrito para ver qué sucedía exactamente en la situación. La mayoría del tiempo, cuando vivimos una situación y tenemos una reacción, tenemos un filtro emocional, lo que no nos permite ver con neutralidad lo que verdaderamente sucedió. Estamos sujetos a interpretaciones, a malinterpretaciones y sobre todo a sesgos emocionales. Entonces es importante a la hora de comprender una situación quitarle todo el tema emocional y ver neutralmente qué sucedió. Luego de esto vamos a profundizar en la información y a evaluar lo que aprendimos del análisis. ¿Qué aprendimos sobre nosotros mismos? ¿Qué haría diferente si esta situación se volviese a repetir? Esto es muy importante y también ver de dónde estamos obteniendo la información. Si solo es nuestra parte o hay que conocer más partes de lo que sucedió. Es muy diferente a como yo cuento una historia desde mi perspectiva a como lo cuenta otro desde otra perspectiva. Aquí la idea es volvernos observadores de lo que sucedió. Es algo que yo les comparto mucho, ver nuestra vida como un observador. En el video de la responsabilidad de nuestros actos y en el video de los hábitos les mencioné acerca del libro El extranjero de Albert Camus. En este libro, como les dije, era un personaje que casi que era extranjero en su vida, que era un observador lejano de lo que le sucedía. Era como si su cuerpo estuviese viviendo, pero él estuviese fuera. Algo así es lo que debemos hacer en este momento. Salirnos de la situación, verla como si no hubiésemos sido nosotros quienes la vivimos, sino que alguien la hubiese vivido. Para que desde ese análisis, en primer lugar, nos planteamos desde un punto fuera, damos un paso hacia afuera, podemos ver lo que sucedió y luego ver cómo nosotros reaccionamos. Si iniciamos por esta neutralidad, lo vamos a poder comprender mucho mejor.
Otro punto de este diario intelectual son las emociones negativas, con las cuales haremos lo siguiente. Nos preguntaremos cuál es exactamente el pensamiento que me lleva a esta emoción. ¿Qué podría ser erróneo? ¿Qué estoy asumiendo? ¿Debería asumirlo? ¿En qué información se basa mi pensamiento? ¿Esa información es fiable? Aquí estamos tratando de analizar qué sucedió cuando teníamos esta emoción negativa. Si bien las emociones no es algo que podamos controlar en el sentido de que la emoción en sí no se controla, sino lo que hacemos con esta emoción, las reacciones que tenemos, estamos tratando de ver qué nos llevó a esta emoción para asimismo comprender cómo no evitarlo, sino cómo gestionar esta emoción. Estamos tratando de poner en palabras esto que vivimos. En este punto vamos a tener varias preguntas. La herramienta que yo recomiendo para resolverlas es la escritura. Escribir todo esto que les estoy comentando y resolverlo. Nuestro tercer punto dentro de esta estrategia de pensamiento, que es la etapa número 4, vamos a ver cómo pensar cuando tenemos un problema serio, cuando tenemos un problema importante que queremos resolver, y haremos lo siguiente. En primer lugar, vamos a definir el propósito para poder abordarlo. Aquí hay que ser precisos. En segundo punto, vamos a plantearnos con claridad la pregunta que queremos responder. El tercer punto será escribir la información que tenemos de una forma neutral y racional, como vimos anteriormente. Aquí vamos a analizar primero si tenemos la información necesaria, segundo, de dónde la estamos obteniendo, y tercero, de qué forma estamos interpretando esta información. Aquí es importante, por un lado, no sacar conclusiones precipitadas y por el otro, ver qué suposiciones tenemos, analizarlas y evaluarlas. Y para analizar y evaluar estas suposiciones vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a concentrar en los conceptos claves que estamos usando para nuestro razonamiento. Como vimos en el video pasado, todo razonamiento tiene sus suposiciones. Entonces vamos a ver qué ideas centrales tiene este razonamiento que tenemos. Luego vamos a indicar qué puntos de vista estamos teniendo de este problema, desde qué puntos de vista lo estamos analizando y desde qué interpretación le estamos dando. Aquí también es importante explorar algunos puntos de vista alternativos, no solo desde nuestro punto de vista o no solo desde la interpretación que tenemos, sino desde la neutralidad, desde la posición del otro, etc. De este tema también hablamos en un video pasado donde les hablé de la interpretación y la subjetividad, que por aquí les dejo. Los dos últimos puntos para esto es, por un lado, examinar las diferentes consecuencias de las decisiones que tomemos, si tomamos esta u otra decisión, qué consecuencias van a tener, y nuevamente, desde qué punto podemos abordar este problema, ya que un problema no se puede abordar desde un solo punto, sino que hay muchas interpretaciones, y al ver otras ideas, y de hecho muchas veces cuando hablamos con otra persona el problema, esa persona nos da una perspectiva diferente, y eso es lo que estamos tratando de hacer, analizar a profundidad la información que tenemos y quizás darle una reinterpretación al problema para así poderlo resolver. Nuestro cuarto punto es analizar nuestro comportamiento para ver la relación que tenemos con el poder en nuestra vida. ¿A qué me refiero con esto? Aquí hay dos posibilidades. Podemos tener un pensamiento egocentrista y un pensamiento sociocentrista. Vámonos por el tema del egocentrismo. Aquí hay que ver si tú tiendes a dominar con tus ideas, tus pensamientos, tus creencias, o tiendes a ser sumiso ante las ideas, pensamientos y creencias de otros. Entonces aquí nacen nuestros dos puntos. En el egocentrismo queremos dominar al otro con nuestro pensamiento para que así tengamos una satisfacción de una necesidad o un interés meramente propio, y en el sociocentrismo nos dejamos llevar mucho por las opiniones del grupo. Más adelante veremos esto. Sin embargo, aquí lo importante es ver si tiendes más a dominar o tiendes más a ser sumiso. En nuestro quinto punto es observar qué sucede o qué comportamientos tenemos cuando no obtenemos lo que deseamos. ¿Qué emociones se generan en nosotros? ¿Qué exactamente hacemos cuando no obtenemos lo que deseamos? Aquí nuevamente también entra el punto de qué hacemos con el poder cuando nosotros no obtenemos algo. Tendemos a querer dominar algo o a alguien, o a volvernos sumisos ante la situación. Aquí es muy importante reemplazar el pensamiento irracional por la autorreflexión. Cuando no obtenemos algo que deseamos, debemos hacer autorreflexión sistemática como la que hemos visto anteriormente, y no lanzarnos a precipitarnos o a sacar conclusiones de forma irracional. El número 6 es lo que les comentaba del sociocentrismo. Aquí es observar el comportamiento que tenemos en los grupos donde se fomenta o se desalientan ciertas ideas. Analizar qué idea se te está obligando a creer y a qué idea se te está obligando a no creer.
Y digo entre comillas, ya que esa es una decisión propia. Sin embargo, en la sociología y en muchas áreas podemos ver que realmente no es del todo así. De hecho, yo también, no recuerdo bien si fue en el video de la responsabilidad de nuestros actos, les decía que Sartre nos dice que la libertad del ser humano radica en el poder elegir. Sin embargo, si nuestras elecciones están sesgadas por un sociocentrismo o por una rutina la cual no nos cuestionamos, ¿qué tan libres somos realmente? Aquí entra este punto. ¿Qué tan libres somos si estamos eligiendo algo que un grupo nos dice? Como número 7 tenemos que centrarnos en las áreas fundamentales de nuestra vida o en las áreas que tenemos dificultades. Aquí es ver qué estrategia estamos usando. Para esto podemos usar las siguientes preguntas. ¿Cómo estamos formulando estas estrategias? ¿Qué estrategias estamos considerando y cuáles estamos rechazando? ¿Y por qué motivos las estamos aceptando o rechazando? Si nos cuesta responder este punto, podríamos ver que quizás tenemos una reflexión muy poco profunda acerca de nosotros y de nuestra vida. Para esta etapa número 4 hay que tener en cuenta que este no es un camino único, que no hay una única forma de desarrollar el pensamiento crítico y que es algo más bien variable, que cada quien puede iniciar desde un punto distinto, sobre todo porque esto es muy personal. Puede que en un área puedas pensar muy claramente, como vimos anteriormente, pero en otra no, o quizás no te sirvan las mismas estrategias. Hay muchas variables que hay que considerar aquí. Sin embargo, lo importante, y para finalizar hay dos puntos. El primero es ponerlo en práctica y evaluar si te está sirviendo. Si no te está sirviendo, que es nuestro siguiente punto, idear otros. Lo importante es que lo pongamos en práctica, que iniciemos a desarrollar ese pensamiento crítico y que usemos las herramientas que les daba en un video anterior, por ejemplo, a la hora de formular una idea. El ver si es clara, si es precisa, si es exacta, si es relevante, si es significante, si es amplia y todos los puntos que vimos. Ver esos estándares. Esto es muy importante en esta etapa número 4. Poder tener un pensamiento más estructurado, más fuerte, más concreto y sobre todo con información verídica, lo que les decía. Es muy importante que a la hora de consumir una información miremos su veracidad, quién lo dice, de dónde viene esta conclusión, ya que como les dije en el primer video, hablo de este tema porque estamos en una era de mucha desinformación, donde no sabemos en qué creer y sobre todo no sabemos si una información es verídica o no, pero sobre todo, y esto llevarlo a nuestra vida personal. El pensamiento crítico, como les digo siempre, no solo se aplica en lo intelectual, sino en la vida y es lo que acabamos de ver. El pensamiento crítico no solo es para hacer una tarea, para desempeñar nuestra profesión, sino es para tener una mejor calidad de vida, para ser personas más reflexivas y así poder también desarrollar una calidad de vida y un estilo de vida mucho más consciente sobre todo. Y creo que esa palabra es muy importante a lo largo de todo el pensamiento crítico y a lo largo de nuestra vida. La conciencia sobre lo que decimos, sobre lo que pensamos, cómo lo interpretamos, la responsabilidad también sería otra palabra muy importante aquí. La etapa número 5 es tener buenos hábitos de pensamiento. El volver cada vez más intuitivo este proceso, esta estrategia que vimos anteriormente. Aquí podemos ver 7 puntos principales que nos hacen evaluarnos cómo va esta etapa. Esta podría ser la etapa más larga, ya que el estar en esta etapa nos puede llevar muchos años, nos puede llevar casi, diría yo, toda una vida, porque vamos a ver 7 puntos que nos dicen que estamos formando buenos hábitos de pensamiento. Sin embargo, y como veremos al final, el pensamiento no es algo que se finalice, no es algo que siempre esté perfectamente pulido, ya que la condición humana está inclinada hacia el error. Entonces, si consideramos que nuestro pensamiento es perfectamente crítico, ahí puede haber muy seguramente un error. El primer punto es la autoevaluación continua del pensamiento y de la estrategia que usamos para el pensamiento. Entonces, aquí hay algo importante. Una cosa es pensar correctamente y otra cosa es tener una estrategia para pensar correctamente, lo que decíamos al principio. De forma muy intuitiva, muy empírica, muy poco práctica, podemos pensar de forma correcta. Sin embargo, no sabemos qué pasos estamos usando, no sabemos la estrategia que estamos siguiendo. El segundo punto es ser conscientes tanto del sociocentrismo como del egocentrismo. Y este segundo punto se une en parte con el tercero, que es ser conscientes en qué momento tendemos a dominar y en qué momento tendemos a ser sumisos. Entonces, estos dos puntos nos hablan de identificar en qué momento usamos el pensamiento para satisfacer intereses y necesidades propias sobre las de otros, que en el video pasado vimos una de las normas intelectuales más importantes, que es la imparcialidad, el no querer tener intereses propios sobre este pensamiento,
que si bien sí, obviamente tenemos intereses, que no nos sesguemos por ello, que no sea un factor relevante o más bien determinante a la hora de pensar. Si bien siempre vamos a tener pensamientos egocentristas o sociocentristas, siempre hay que buscar un equilibrio entre esto, que es un tema del que hemos hablado en otros videos. El cuarto punto es la evaluación constante del pensamiento propio y ajeno, con los estándares que estarán apareciendo en pantalla, de los cuales hablamos en un video pasado. Lo que les decía, que tanto nuestro pensamiento es preciso, es exacto, es relevante, es profundo, es lógico, es todos los puntos que estamos viendo aquí. No solo el propio, sino también el ajeno. Analizar cómo el otro me está dando quizás una idea o un argumento, pero le está faltando alguno de los puntos. Como quinto tenemos el diálogo interno y la mejora a la hora de formularnos preguntas. Esto nos ayuda para desmontar ideas ilógicas e interesadas. Entonces, el formularnos preguntas, como les decía, claras y exactas, nos ayuda también a responderlas de mejor forma. En algún momento, no recuerdo dónde lo leí o lo escuché, y es que dicen que de la calidad de tus preguntas, la calidad de tus respuestas. Si no haces una pregunta clara, no vamos a poder obtener una respuesta clara. Y este es uno de los primeros puntos del pensamiento, bueno, el primer punto del pensamiento crítico. Hay que ser claro, porque si no se es claro, no se va a poder comprender el concepto y no vamos a poder tener todos los pasos de la estrategia del pensamiento crítico, porque justamente pues no lo comprendemos. Sexto punto, monitoreo de la manipulación. Este punto es muy importante cuando tú lo aplicas o cuando te intentan manipular a ti también, porque a mayor conocimiento del pensamiento podemos estructurarlo, pero podemos usarlo para manipular e igual de los demás hacia nosotros. Nuestro séptimo y último punto es el registro y monitoreo de los pensamientos y de la retroalimentación de otros también. Algo muy importante de un pensador crítico o de un pensador ideal, que ya lo veremos más adelante, es la autoevaluación constante, es el producto no terminado. Algo que quizás podríamos considerar aquí es que un pensamiento o una forma de pensar, una estrategia, no se finaliza, sino que se abandona. Entonces, algo que podemos tener muy presente siempre, y como bueno, que no podemos, sino que quizás debemos tener siempre presentes, es la autoevaluación constante del pensamiento, el reconsiderar puntos, el analizar, el ajustar, el no parar de retroalimentarnos también de personas que tengan un pensamiento más estructurado que nosotros. Y hemos llegado a nuestra etapa número 6, la etapa del pensador maestro. Hay quienes dicen que esta etapa actualmente no es posible lograrse, hay quienes dicen que sí. Sin embargo, aquí lo que quiero compartir son las cualidades de un pensador maestro. La primera es que monitorea y actualiza su pensamiento. La segunda es que practica el pensamiento crítico de forma intuitiva en todos los ámbitos de su vida. La tercera es que evalúa el pensamiento y es consciente del impacto del sociocentrismo y del egocentrismo. La cuarta es que son conscientes de sus fortalezas y sus debilidades cognitivas. Y la quinta es que poseen virtudes como la humildad, la empatía, la responsabilidad y la imparcialidad. Con esto finalizamos las 6 etapas. Aquí podemos ver que un pensador crítico tiene muchas fases, que como les dije en las historias de Instagram, para quienes me siguen en Instagram, les decía que al investigar este tema pensaba mucho en que solo sé que nada sé, porque cada vez que vamos agregándole un punto más a esto del pensamiento crítico, también podemos ver lo que nos va faltando. Un pensador ideal puede ser aquel que aplica todo esto del pensamiento crítico y siempre lo está cuestionando de forma constante. En esta segunda parte quiero hablar acerca de Halper, disculpen mi pronunciación, y las habilidades que él considera necesarias a la hora de desarrollar un pensamiento crítico, las cuales son habilidad de razonamiento verbal, habilidad de análisis de argumento, habilidad de prueba de hipótesis, habilidad del uso de riesgo e incertidumbre, habilidades en la toma de decisiones y resolución de problemas. En uno de los artículos que les dejo en la descripción se hace un análisis del marco teórico de su trabajo y de las dimensiones que éste abarca y se reúnen en 4 principales habilidades, las cuales son: la primera es la argumentación. La argumentación se basa en una relación triple, la cual es el conjunto de posición justificada, la posición opuesta justificada y la posición o respuesta. Un argumento se fundamenta en una razón que permita sustentar y respaldar una conclusión final. La argumentación permite que los interlocutores expongan sus puntos de vista y luego que los defiendan argumentando precisamente con razones válidas que sustenten la conclusión final. Luego tenemos el análisis. El análisis es la selección de las diferentes partes, propiedades
y diferentes aspectos de un fenómeno de la realidad. Entonces aquí también pueden entrar los nexos que tienen, las relaciones que tienen con otros puntos y cómo las partes de un mismo fenómeno o de una misma realidad se unen entre sí. El análisis permite explicar un fenómeno con cada una de sus partes y características para así poderlo ver con claridad y también comprender la relación de causa y efecto entre cada una de las partes. El análisis nos da un conocimiento más profundo del fenómeno y también nos da las bases para hacer un análisis a nivel más complejo, para que, como hemos visto en los diferentes videos, podamos desarrollar un pensamiento crítico o una opinión certera acerca de un fenómeno o un aspecto en general. Como tercer punto tenemos la resolución de problemas. Entonces, aquí vemos un proceso de conducta y pensamiento dirigido hacia una tarea intelectualmente demandante. Aquí también podemos ver cómo cuando vamos a resolver un problema no tenemos la información de cómo resolverlo. Entonces, la resolución de problemas se basa en lograr encontrar objetivos a lograr, aunque de antemano no sepamos cómo lo vamos a conseguir, pero lo primordial es saber este objetivo, cómo vamos a solucionar este problema. Esta habilidad es un tanto más compleja o fácil de desarrollar y de llevar a cabo en relación a cuánta información tenemos acerca del problema. Entonces, si tenemos mucha información, podremos encontrar una vía de solución mucho más rápida que si no tenemos tanta información. Normalmente, resolver algún problema requiere varias habilidades, como la percepción, el análisis, la comprensión y sobre todo el encontrar soluciones viables y coherentes. Para encontrar una solución viable y coherente, y esto lo veremos en el siguiente video donde voy a hablar acerca de habilidades analíticas, requiere muchos pasos y podemos usar lo que hemos hablado del pensamiento crítico. Y es interesante cómo el resolver problemas es parte del pensamiento crítico, porque muchas veces podemos creer solucionar un problema, pero estar creando uno más grande a largo plazo. Y esto me lleva mucho, no recuerdo exactamente de dónde vi esta metáfora, pero es como que no debes darle el pescado a alguien, sino enseñar a pescárselo. Y esto, por ejemplo, también lo podemos ver con la metacognición y el tema de ser autodidactas. Yo les decía, si una persona es dependiente de su entrenador o de la información y no puede resolver problemas por sí sola, sino siempre está dependiendo de algún otro que lo apoye, allí entra un conflicto. Por esto es que es importante el desarrollo del pensamiento crítico y también la resolución de problemas. Y por último tenemos la evaluación. La evaluación nace de la necesidad inmediata de comprobar si una forma de pensar es correcta o no, o si un proceso de enseñanza a la hora de pensar es correcto o no. Entonces la evaluación, como hemos visto a lo largo de estos videos y como les digo de forma constante, es muy importante porque evaluar es parar para ver los resultados de lo que hemos realizado. En el siguiente video, como les dije, hablaré más a fondo acerca de la evaluación, también les compartiré algunos puntos sobre cómo podemos evaluar, preguntas exactas y también actividades exactas que podemos iniciar a realizar para fomentar no solo la evaluación, sino el pensamiento crítico. Para finalizar, les quiero leer un fragmento acerca del pensamiento crítico que dice: a partir de estas habilidades podemos concluir que el pensamiento crítico implica el seguimiento de una sucesión de realidades que permiten, finalmente, obtener la evidencia necesaria para llegar a conclusiones válidas. Esto lo que nos quiere decir es que las habilidades de las que les he hablado nos lleva como conclusión a sacar ideas y precisamente conclusiones un poco más articuladas. Y lo que yo les digo, y por la razón que estoy haciendo estos videos, no simplemente es a nivel intelectual, no es que lo llevemos solo a la academia o si vamos a hacer algún tipo de contenido o si se nos pone una tarea y debemos buscar información válida. Es en nuestra vida, es con nuestros sentimientos, es analizar por qué yo estoy sintiendo esto y de dónde nace también. Para poder comprender un concepto, como hemos hablado, hay que ser claros y precisos. Y todo esto del pensamiento crítico, como les digo, no solo lo apliquemos a nuestra profesión o a nuestro estudio, llevémoslo a nuestra vida cotidiana, a nuestros hobbies. Y como les dije en un primer video, la calidad de nuestros pensamientos es la calidad de nuestra vida. La forma en que pensamos es la forma en que nos expresamos y la forma en que interpretamos el mundo. Y también hay que darle cabida a la subjetividad de vez en cuando, como hemos hablado en otros videos. Muchas gracias por acompañarme a reflexionar y nos vemos en próximas reflexiones.